Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Esta predicación corresponde a la serie del libro Hechos de los Apóstoles. Deseamos que el Dios Trino y Uno te bendiga. Buen día, Dios les bendiga, mis hermanos. Es bueno poder estar aquí, gracias a Dios, y haber llegado también a tiempo, porque en el camino habían, usted sabe, los cuasimodos, ¿no?, que pasan, y queríamos unirnos a ellos, pero como somos cristianos protestantes no lo hicimos, pero gracias a Dios estamos acá. También agradezco a quienes estuvieron pendientes también de mí por mi pierna, producto de la cosecha, y me picó algo en la pierna izquierda y estaba con medicamentos toda esta semana, tuve que ir al doctor, así que muchas gracias a quienes estuvieron también pendientes. Muy bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias, comenzamos ya, prendí, no sé ¿sí? La serie de Hechos, ya habíamos justamente expuesto hace algún par de semanas la introducción al material lucano, ya ahí predicando algunos versículos de Lucas y Hechos para entender un poco el contexto, el autor, la fecha, un poco la teología de Lucas. Y ahora ya entramos de lleno al texto bíblico, ya, y en esta travesía me acompañará el hermano Mauricio, y más adelante también se unirá nuestro hermano Marco. Así que vamos a estar sumergidos en Hechos, y a partir de esto también establecer los estudios que estamos haciendo los días miércoles. Muy bien, así que es un gozo, siempre es precioso. Creo que desde Perú, que yo no predicaba un libro completo de manera expositiva, así secuencialmente, porque estos 5 años que no he estado pastoreando siempre han sido invitaciones. Entonces uno llega a un lugar, predica y se va. Entonces tiene que ser un sermón que abre y cierra en el mismo día, entonces es un desafío distinto. Pero ahora el entrar, el sumergirnos ya a un libro puntual es muy precioso para mí, y que el Señor nos ayude en esta labor. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 5, va a estar basado el sermón del día de hoy. Dice así en la Reina Valera, estos 5 primeros versículos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oremos. Amado Señor, te damos infinitas gracias, porque este es tu día, el día que has separado, lo has santificado. Gracias por traernos con bien, por vernos también con los hermanos y gozar de esta comunión en este lugar que has dispuesto, donde nos podemos reunir con total libertad, Señor. Ese es un tremendo regalo. Nadie nos prohíbe, nadie nos persigue, nadie está a nuestro acecho para preguntar dónde vamos o qué llevamos, Señor, si alguna Biblia o algo. En otros países eso está pasando. Aquí tenemos la total libertad, Señor, de manifestar nuestra fe, nuestro credo. Por eso, Señor, que veamos cada vez que nos reunamos o cada vez que nos vemos de manera online o cada vez que abrimos nuestra boca para hablar de ti, lo veamos como un hermoso regalo de tu gracia, porque tenemos total libertad, Señor. Gracias porque también has dispuesto de este momento para comenzar esta serie de sermones hasta que tú digas, Señor, el mañana no nos pertenece, confiamos en ti, y que al poder comprender lo que tú tienes en tu palabra,
tantas joyas maravillosas para nuestra vida, que cada sermón sea realmente un regalo para nuestra vida. Principios, aplicaciones, implicaciones para nuestra vida, Señor, que necesitamos para vivir una vida piadosa delante de ti. Señor, úsame. Soy indigno delante de ti, Señor, para estar transmitiendo tu palabra. Pero úsame a mí y a mis hermanos también que predican cada domingo para que seamos instrumentos en tus manos, Señor, y nos puedas usar con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El sermón del día de hoy, bueno, es el prólogo, que son los primeros versículos. Ya no voy a repasar, porque lo hemos visto en los estudios bíblicos y la idea es ir avanzando. Yo siempre tengo la costumbre, siempre hacía de repasar el sermón anterior, pero solo algunos detalles puntuales para no quedarnos mucho y poder avanzar. Este es el prólogo, lo escribe Lucas. Lucas escribe tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, y sabemos que el año en que se escribió esto es por lo menos el año 80-85 después de Cristo. Los que han apuntado en los estudios bíblicos han podido ver que ese dato es importante porque nos da cuenta de que Lucas es un autor de segunda generación, un cristiano probablemente de segunda o incluso tercera generación, ¿ya? Porque Lucas no estuvo ahí viendo los hechos de Cristo, y es probable que no conociera toda la cantidad de discípulos primitivos que estuvo con nuestro Señor. Estuvo con Pablo, fue probablemente su mano derecha, pero sabemos que Lucas hizo un trabajo diligente, investigativo, como un historiador. Él formula este escrito, es un gran tratado. El Evangelio de Lucas, Hechos, es un gran tratado, y por eso lo que nos da cuenta en el prólogo al decir: oh Teófilo, te escribí en el primer tratado, ahora en esta segunda parte. Ya primitivamente este era un solo escrito dividido en dos, y eso es parte de los estándares de la historia antigua, sobre todo en la cultura griega más clásica, separar un solo escrito en primera y segunda parte. Así que eso es parte de los datos más a grosso modo, ¿no?, de lo que es Lucas. Así que sabemos que lo que escribe Lucas es importante porque tiene casi un tercio de todos los escritos en el Nuevo Testamento. Son 27 libros y 2 libros ya pertenecen a Lucas, como el Evangelio y Hechos, pero sumando los capítulos, 24 capítulos de Lucas más 28 de Hechos, es un tercio de todo el Nuevo Testamento. Así que eso es un dato muy importante, pero poco se habla de Lucas. Siempre es Pablo, 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 como que Pablo es el centro del Nuevo Testamento, y no digo que no puede ser así. Pedro también es importante, pero escribe mucho menos. Juan, por otro lado, pero Lucas es realmente, el trabajo que hace es de tremenda envergadura. Así que él toma mucho de lo que él recopiló, no porque él fue un testigo ocular, sino de lo que él investigó, recopiló, tomó de la tradición primitiva. Muy bien. Así que he titulado este sermón como el prólogo: el Espíritu Santo del Padre y del Hijo para todos los discípulos. Ese es el título de hoy: el Espíritu Santo del Padre y del Hijo para todos los discípulos. Fíjense, ahí está la Trinidad: Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Creemos que esa es la procesión, ¿no? El Espíritu viene del Padre y del Hijo para todos los discípulos en todos los tiempos. Muchas veces uno ha visto la vida propia, ¿no? Yo lo he visto, me quedo muy marcado en mi niñez. Quiero partir con esta pequeña ilustración. Tenía un profesor de educación física allá en Arica. Yo hice mi enseñanza media allá. Ya no era niño, la verdad, era más bien adolescente o joven. Y este profesor de educación física era un profesor así de ancho. Pero él nos hacía que todos los ejercicios teníamos que hacerlos: paralelas, ya, volteretas, y él sentado. Entonces uno piensa cómo él puede enseñar si él mismo no lo hacía, ¿no? De alguna manera eso me marcó mucho para entender de que alguien que es como un docente como él, si él no hacía el ejercicio y uno no lo podía mirar haciéndolo, era difícil que nos exigiera a nosotros hacerlo. Bueno, con esto quiero entender, y quiero que entiendan también de que cuando los discípulos comienzan esta labor, que ya se describe en el libro de Hechos durante 28 capítulos y el 29 que es ficticio, que en el fondo lo seguimos escribiendo nosotros no estamos solos en esta labor de háganlo. Vayan y háganlo. ¿Cómo se hace? ¿Qué herramientas tenemos? Vamos a ir viendo que
hemos sido capacitados, hermanos, y tenemos tremendo equipamiento para llevar a cabo la misión. Primero los discípulos, ese es el contexto, los apóstoles, los que estaban ahí, María, las demás mujeres, después los creyentes, que eran más de 120, tenían el equipamiento necesario para llevar a cabo eh, la labor de la Gran Comisión. Por eso el título de este sermón, el Espíritu Santo del Padre y del Hijo para los discípulos. Es Dios trino para ellos. Es Dios completo para ellos, el Dios completo para nosotros los discípulos. A partir de este tremendo relato histórico teológico, los apóstoles son los actores, ejecutores de lo que Jesús en su encarnación hizo. Jesús no sería un mero modelo a seguir. Él está ahí, lo vimos, estuvimos con Él, lo experimentamos, sino que hay más aspectos que nos muestra el texto que están aquí para darnos cuenta del completo equipamiento del que los apóstoles ostentan ahora. Y no solo ellos, mis hermanos. Yo quiero que siempre hagamos el paralelo con nosotros. No solo ellos tienen este equipamiento, sino nosotros tenemos este equipamiento, el mismo que tuvieron los discípulos. Porque en todos los tiempos el Dios Trino ha estado presente en medio de su pueblo. Es el mismo Dios que a través de su Espíritu, que procede del Padre por el Hijo, está disponible para equipar a los creyentes, aquí y en todo lugar. Aquí y en todo lugar, en todos los tiempos, hasta que Él venga. Versículo 1, vamos. En este viaje a Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Sabemos que el autor, como dije, es Lucas, y de esto nos da cuenta el mismo Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, no lo vamos a leer por el tiempo, pero sabemos que hay un primer tratado, es el prólogo de todo este material lucano, y este versículo que leemos en Hechos capítulo 1, versículo 1, es en sí en Lucas 1, 1 a 4, es un resumen del Evangelio, ¿ya? Porque si se fijan, dice Hechos 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto ya es un resumen de lo que es Lucas, el Evangelio de Lucas. ¿Cuál es el resumen? Lo que Jesús hizo y enseñó, o comenzó a hacer y a enseñar como una constante, como algo que no ha acabado. Cualquier ministerio, hermanos, y acá ya hay una implicación para nosotros, cualquier ministerio debe conllevar estos dos elementos. Aquí hay algo medular, mis hermanos. Todo ministerio debe llevar eso, el hacer y el enseñar. El hacer y el enseñar. ¿Saben ustedes que hay una falta de equilibrio en esto? De tanto el hacer como el enseñar en muchas iglesias que hacen muchas cosas, mucho activismo, muchas cosas todos los días de la semana hay un agobio constante de que el día lunes tenemos esto, el día martes hay que hacer esto, el día miércoles, el jueves, el viernes, el sábado hay que construir, ustedes mismos lo han comentado, ¿no? Y el día domingo todo el día. Entonces, mucho hacer, mucho hacer, mucho hacer. Pero hay poca asimilación a la enseñanza, porque los mismos que están haciendo no están capacitados para enseñar y ellos no han sido enseñados en nada de esto. Es hacer, es hacer, es hacer. Mandamos a veces misioneros. Hay iglesias que un joven lleva medio año en la iglesia, te vas de misionero a Costa de Marfil. Y la iglesia dice, tenemos un joven que va de misionero a Costa de Marfil, pero no tiene nada de enseñanza, ni él tampoco está capacitado para enseñar. Hay una falta de equilibrio. Y otras iglesias que se enfocan en la enseñanza, en lo doctrinal, ya en lo dogmático, tienen buenos estudios bíblicos, pero poco hacen. Hermanos, este es un equilibrio que hay que tener cuidado. Y acá el primer versículo ya entrega mucha teología porque dice que Jesús hizo y enseñó. No importa el orden. Algunos dirán que es primero lo que es la enseñanza, la doctrina, el ser bien catequizados, como decimos, lo que estamos haciendo cada domingo, aprender una pregunta y hay una respuesta y hay un texto de prueba y como lo hace nuestro hermano Mauricio, nos enseña. Pero si no hacemos esa palabra, nos vamos a quedar en un desequilibrio. Así que imagínense, subrayen ese versículo. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Enseñar y hacer, doctrina y práctica. Toda teología debe llevar ese equilibrio. Teófilo es probablemente un creyente ya. No sabemos mucho más allá, es alguien importante.
probablemente alguna autoridad en ese contexto greco-romano. Y yo me atrevería a decir, esto no lo dice ningún comentario, que Teófilo tuvo que invertir recursos para decir a alguien que investigue sobre esto y que se dedicara solo a investigar, en este caso Lucas, como un amanuense, ¿no? Como, oye, yo tengo dinero, eh, yo voy a mantenerte para que tú te dediques solo a investigar acerca de esta fe, de esta enseñanza de lo que Jesús hizo. Yo me atrevería a que eso pudo haber ocurrido, porque él quería saber más allá de la verdad, ¿no? Y siendo él aún creyente, porque así dice Lucas, que Teófilo era un creyente, y acá Hechos también lo dice, o Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer enseñar, ¿no? Y Lucas dice lo mismo, como que ya Teófilo estaba persuadido de esto, pero necesitaba saber la verdad aún más y mejor. Así que yo me atrevería a sugerir de que este Teófilo, siendo una persona importante, y Lucas viendo el interés de esta persona, es que logran ahí congeniar, y por supuesto Lucas dice, yo lo voy a hacer, yo me voy a dedicar a este trabajo investigativo. Por supuesto, guiado por el Espíritu, es algo que providencialmente así ocurrió, Dios lo permitió, y el motivo de Teófilo, que pudo haber sido una persona, pudo haber sido cualquiera de nosotros, por eso se llama Teófilo, amante de Dios, es que en él hubo una diligencia, hermanos. Acá hay algo importante. En Teófilo, a pesar de que era un creyente, hubo una diligencia, hubo una actitud de querer saber más, mucho mejor, la verdad. Y esto a veces nos muestra de que si nos quedamos con, bueno, yo aprendí esto y no hay más. Yo esto lo aprendí y no hay más. Ya esto yo lo sé y no necesitan volver a repetírmelo. Tenemos que tener una actitud como la de Teófilo. Les pregunto en qué estamos invirtiendo nuestros recursos y esfuerzos. ¿En querer saber más de la verdad? ¿O estamos invirtiendo en otras cosas que son perecederas? Espero que haya más Teófilos, mis hermanos, para que ocurra, creo yo, una verdadera reforma en la iglesia, en nuestras congregaciones, en y a partir de la palabra de Dios. Esta actitud de querer saber más, de invertir. Me gozo cuando veo una biblioteca abundante. Y ya sabemos ya que no solo el enseñar, la doctrina, la dogmática, el conocimiento, sino también el hacer, el hacer, el hacer. Doctrina, práctica, teología, práctica. Pero en esto Teófilo, quien ya conoce, quiere ir más allá. Y eso es para todos nosotros, mi hermano. ¿En qué estamos invirtiendo nuestras cosas, nuestros recursos, nuestros bienes? Pues bien, mis hermanos, el Evangelio, entre otras cosas fundamentales, es lo que Jesús hizo y enseñó. Vuelvo al punto medular, lo que Jesús hizo y enseñó. Lo que está aquí para nuestra vida y piedad está aquí, en la Escritura. Sabemos por el testimonio de Juan, el discípulo amado, que Jesús pudo haber hecho muchas cosas más. Vean la página anterior, miren, están con el libro abierto ahí en Hechos. La Biblia, vean el 21 de Juan, capítulo 21, que dice el último versículo, 25. Y ahí también otras muchas cosas, ¿qué más dice? Que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Interesante. ¿Cuántas cosas más hizo y enseñó Jesús? Miren, y Lucas, que no es Juan, es Lucas, dice lo mismo. Jesús hizo todas estas cosas porque él hizo y enseñó. Y hay muchas cosas más que no tenemos registro. Tampoco es un llamado a especular, sino quedarnos con lo que el texto dice y a partir del texto comprender doctrina, comprender verdad, obedecer de mejor manera, pero sabemos muy bien que hay muchas cosas más que nuestro Señor hizo. Hermanos, debemos aspirar a las mismas cosas, hacer y enseñar y hacer. Lo mismo que Jesús hizo. Él anduvo haciendo bienes. Hagamos nosotros también el hacer y el enseñar. Las dos cosas por igual, en un mismo equilibrio. Ni una es más importante que otra. Quizás el orden, como dije, no tiene en sí una relevancia, ¿ya? Pero en ambas deben estar contenidas y asimiladas en nuestra vida, así como las tuvo los primeros discípulos. Hechos de los Apóstoles, como veremos por mucho tiempo, es un perfecto equilibrio cristocéntrico entre el hacer y el ser.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el hacer y ahora el ser como sinónimo de enseñanza? ¿Ya? Porque en el fondo lo que nosotros adquirimos como doctrina, se supone que yo lo estoy experimentando en mi vida, en mi creencia, en mi convicción. Si yo digo que creemos, o usted dice creemos en un Dios trino, como lo hacemos en el credo, es porque es parte de mi ser el creer eso. Ya no puede estar lejos de mí. Nadie me está apuntando una pistola y cree en el credo apostólico, por dar un ejemplo, y estoy casi obligado a decir eso porque alguien me está obligando. No, es parte de mi ser. El hacer es la ejecución de lo que yo soy, de lo que yo entiendo, de mis convicciones, y por lo tanto se trata de la enseñanza que adquirí, la enseñanza que yo doy. Hermanos, porque esta labor no solo del que predica acá adelante, de Mauricio o Marco o yo, la labor de enseñar es de todos ustedes, porque la gran comisión nos llama a eso. ¿Qué dice Mateo 28, por favor? Mateo 28. Al final. 19. Por tanto, id y haced discípulos. O sea, el hacer y ahora el hacer discípulos. Miren, el ir es la acción de hacer. Ahora, hacer discípulos conlleva enseñanza, hermanos. El hacer discípulos conlleva enseñanza, inversión de tiempo, enseñanza de doctrina, de la palabra de Dios, de la teología. Ir y hacer discípulos. No hacer cristianos que solamente confiesen que Jesús es Salvador y Señor y punto. No, hay que hacer el discípulo, hay que crear el discípulo, hay que gestar un discípulo. Y para eso tenemos que ir a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Miren, 20, tiene que ver con lo mismo que leí, enseñándoles que guarden todas las cosas, las que os he mandado. Es, hermano, es un paralelo pero casi perfecto. No solo el movernos, muchas iglesias si se fijan es como, no, tenemos que ir, vamos, pero el énfasis, cuando ustedes estudian el original griego, el énfasis no está tanto en el ir como en el hacer. Eso es inversión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es tiempo. No solamente voy a la calle, predico una vez, entrego un volante, cumplí con la gran comisión, no es eso. Es inversión de tiempo con los hijos, es inversión de tiempo con el cristiano que está recién persuadiéndose de la verdad. Así que, hermanos, es el enseñar a guardar para que obedezcamos de la mejor manera. Esa es la gran comisión. Cumpliendo eso, fíjense al final de Mateo, recién ahí tenemos la seguridad de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. A veces nos queremos colgar solo de esa última parte, ¿no? El Señor va a estar conmigo, pero si no estoy cumpliendo la gran comisión, ¿cómo Él va a estar conmigo? Cuidado ahí. Así que, hermanos, volvamos a Hechos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Ya sabemos, tal como Jesús, hacer y enseñar, hacer y ser. Versículos 2 y 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, es decir, a los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, y ahora, ¿quién va a hacer y enseñar si Jesús ha subido a la diestra del Padre? Es una pregunta válida, ¿no? Porque él dice en el versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, vuelvo a reiterar, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta, y acá entramos al pasaje de este momento, hasta el día en que él fue recibido arriba. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Quién va a hacer y a enseñar si Jesús ha subido a la diestra del Padre? Porque lo que él hizo y enseñó, dice aquí el texto, que fue hasta el día en que él subió. ¿Y ahora quién va a hacer y a enseñar? ¿Quién lo va a hacer? Dios. Pero aquí está la clave. El consuelo y la encomienda, hermanos. Dejó mandamientos por su Espíritu Santo a los apóstoles. Observa el texto. Él enseñó, dio cuenta de lo que él hizo y enseñó hasta el día en que él fue recibido de arriba. Si el texto acabara ahí, quedaríamos realmente de manos cruzadas.
Bueno, ahora ¿quién va a hacer y a enseñar? Pero él dice después del texto, la segunda parte del versículo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu. Gloria a Dios. Nos dio mandamientos por el Espíritu. Aquí está la clave. El consuelo y la encomienda, hermanos. Dejó mandamientos por su Espíritu a los apóstoles. Ah, me salvé. No es para mí, es para los apóstoles. No son nuevos mandamientos, mis hermanos. Los mismos reiterados una y otra vez en cada parábola, en cada oración que Jesús hizo, en cada doctrina que Jesús enseñó, al caminar por donde Jesús anduvo, entregó mandamientos, al descansar, al comer, al predicar, al ser él mismo, dejó mandamientos. Lo estudiamos recién en el catecismo. Mandamientos, la ley de Dios. No hay que buscar en otro lado nuevos mandamientos o reglas a seguir. Aquí están explícitas para todos los discípulos de todas las eras, de todo lugar, de toda lengua, tribu y nación. Aquí están los mandamientos. No busquemos en otro lado. Aquí están, amados hermanos. Por lo tanto, aquí entramos ya nosotros. Jesús hizo y enseñó hasta que Él fue recibido arriba. ¿Y ahora qué? Ahora nos dio mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Sí, podrá decir alguno, pero esto fue solo para los apóstoles. Eso es verdad. Pero como desde estos primeros versículos hasta el final de Hechos, esto es sumamente dinámico hasta el final. Si usted ha leído alguna vez el libro de Hechos, es un libro que no para, es tremendamente dinámico, constante, la acción tiene muy buen título, Hechos, porque solo son hechos hasta el final, hasta que Él venga. De hecho, nosotros hoy en el 2024 somos una ampliación del libro de Hechos, porque esto continúa la obra hasta que el Señor venga. La labor apostólica, mis hermanos, y la encomienda a ellos no quedó en ellos solamente, sino quedó en usted y en mí. ¿Qué dice Efesios 2, 19 al 21? Efesios 2, 19 al 21 dice así, presta atención acá. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, esto es para nosotros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Miren, ellos hicieron el fundamento de lo que habían aprendido de Cristo por mandamiento del Espíritu Santo, por orden del Padre. Ellos pusieron el fundamento de los apóstoles y profetas en el Antiguo Testamento, toda la enseñanza que ellos hicieron, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está usando un lenguaje arquitectónico, ¿no? Ahí Benjamín nos podría dar una clase de lo que significa la piedra angular. Pero fíjense ustedes, fundamento de los apóstoles y profetas, estamos edificados, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Ahora venimos nosotros, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Y dónde estoy yo? Acá. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Miren, los apóstoles y profetas, es decir, todos los autores inspirados por Dios de las Escrituras, del canon que tenemos, ponen este fundamento, que no es fundamento de su propia cosecha, es lo que ellos aprendieron del mismo Señor por el Espíritu, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y sabiendo que la piedra fundamental de esta edificación es Jesucristo, ahora nosotros estamos incorporados, somos edificados sobre eso. Sobre eso. Por lo tanto, la encomienda no solo para los apóstoles, para todos nosotros, como piedras vivas, injertados en este edificio que se va construyendo para morada de Dios en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Hermanos, Jesús está, volvemos a Hechos, Jesús está ascendiendo a su lugar, ahí dice hasta que fue recibido arriba, fue ascendiendo a su lugar porque de allá pertenece Él no es de este mundo, Él es del mundo de Dios, de allá vino y bajó a nuestra humanidad caída.
No nos olvidemos de eso. Él es de allá, descendió a nuestra condición. Por eso su vida, y lo he repetido varias veces, su vida completa encarna esa pasión por nosotros. No solo las últimas horas que recordamos hace una semana atrás, sino que su vida completa es bajar de la misma gloria a adicionar a su divinidad, humanidad, como la nuestra, solo que sin pecado, pero su vida completa desde el pesebre, de hecho desde el vientre, cuando los papás tenían que ir hacia Belén para ser empadronados con un viaje muy difícil, porque no fueron en avión, no fueron cómodos, María no estaba cómoda. Bueno, desde ahí mismo está esa pasión por nosotros. Toda la encarnación es su pasión. Todo el tiempo Jesús está padeciendo porque Él desciende a nuestra humanidad, a nuestra condición. No es solo la cruz, las últimas horas, la pasión de Cristo, sino que cada día de nuestro Señor en esta tierra fue un padecer constante. La ascensión de Cristo, mis hermanos, ya la realiza, y esto es importante, en gloria y majestad. En gloria y majestad, ya resucitó. El Padre ya aprobó lo que su Hijo hizo, ahora Él asciende en gloria y majestad, porque está vivo. Porque está vivo. No es el ascenso un simple volver a su lugar, sino que es la prueba fehaciente de quién es Cristo. ¿De quién es Cristo? Dios con nosotros, a quien solo la transfiguración mostró su verdadera gloria, mis hermanos. La transfiguración en el fondo muestra lo que Él realmente es, su gloria, que está velada por la humanidad. Una humanidad que no vimos en Él parecer alguno. No vimos en Él parecer alguno. Por eso Pedro dice, quedémonos aquí, esto está muy bueno. Está ahí Cristo mismo en su gloria, con dos personas al lado, ¿no? Moisés, Elías probablemente. Ahí, la transfiguración muestra parte de lo que realmente Cristo es, su gloria, que está escondida en esta humanidad. El Dios que asciende, Jesús, es el que ha dado mandamientos a cumplir. Son las condiciones de su reino, mis hermanos. Y si tiene dudas, vea en cada parábola que el reino de Dios es como esto. Como esto. El reino de Dios es semejante a esto, el reino de Dios es como esto, el reino de Dios, vean las parábolas. El reino de Dios es como eso. La iglesia de Cristo es parte esencial de este reino, que hoy está en una tensión, y esto es importante también de comprender. Estamos en el ya, pero todavía no. Experimentamos parte de la gloria de Dios, experimentamos parte de las bendiciones de nuestro Dios, pero todavía no completo. Experimentamos vida eterna, pero no todavía. Es un ya, pero todavía no. Es una eterna tensión en el Nuevo Testamento que vemos. Ese reino, sabemos que nuestro Señor está reinando, pero no todavía en gloria y majestad como lo vamos a esperar en el futuro. Pero Él está ahí en su trono. Versículos 4 y 5, mis hermanos, de Hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sabemos muy bien, probablemente ustedes conocen el pasaje de Mateo 3:11, busquemos ahí, Mateo 3:11, dice así, Mateo 3:11. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, o sea Jesús, os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. De eso está dando cuenta Lucas aquí, de lo que Juan y su ministerio hicieron. El Espíritu Santo del Padre y del Hijo, para todos los discípulos, que es el título de este sermón, es la propuesta, el punto de este sermón. Nos ha dado instrucciones a los discípulos sin las herramientas adecuadas para el servicio divino en el reino. Creo que eso lo logremos comprender. No nos dieron instrucciones, vayan, háganlo, bueno, ¿y con qué herramientas? ¿De qué manera? ¿De qué modo? Esto sí fue dado.
fueron dadas las herramientas adecuadas para el servicio divino en el reino. De esto es similar lo que leemos en Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, que ya es lo último que vamos a ver en este sermón. Es similar a lo que dice Lucas 24, que se predicó también hace algunas semanas atrás. Miren, vamos a Lucas 24, al final. 44 al 53. Lucas 24, 44 al 53 dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en todas las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Miren, similar a lo que estamos leyendo en Hechos, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí está. Es una réplica exacta lo que Lucas está diciendo en estos primeros versículos de Hechos. Pero hay algo que depende de nosotros, mis hermanos. En estos dos versículos, 4 y 5, hay algo que depende de nosotros, es decir, de usted y de mí. Primero, estar juntos. Fíjense, versículo 4, y estando juntos. Estando juntos. No cada uno por su lado, estando juntos. Y con pensamientos, a veces que estamos cada uno por su lado, pensamientos egoístas, enfocados en mis propias situaciones y o problemas. No, estaban juntos. Hermanos, es tener la mente de Cristo gobernada por su Espíritu que busca glorificarle. Tengamos cuidado de cada uno andar por su lado. Podemos estar aquí en cuerpo presente y nuestras mentes divagando en cualquier otra cosa. Estaban juntos. Muchas veces, mis hermanos, mis circunstancias, nuestras circunstancias, detienen el avance de su obra. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuidado con esto, porque esto sí depende de nosotros. El estar juntos, en un mismo propósito, en un mismo pensamiento. Esto es no solo aquí en este contexto de los apóstoles que están esperando el Espíritu Santo, sino en todos los tiempos la iglesia debe estar junta. Los hermanos deben estar juntos. Segundo, son dos aspectos que dependen de nosotros. Hermanos, debemos esperar siempre las promesas de Dios. Sabemos por el texto que esto ya se cumplió. El derramamiento del Espíritu Santo ya está, ya ocurrió, ya el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Lo sabemos, ocurrió en Pentecostés y ahí ha permanecido con la iglesia durante más de 2000 años. Pero las promesas que se cumplen por su gracia y misericordia que vemos en la Biblia dependen de nosotros. ¿Saben por qué? Porque son condiciones que debemos cumplir. Todas las promesas, mis hermanos, y este es un principio, tienen una condición. Todas las promesas tienen una condición. Vemos ejemplos, podría estar mucho tiempo dando ejemplos. Abraham se le prometió el hijo de la promesa, de ti vendrá una nación grande como la estrella del cielo. ¿Y qué hizo su esposa? No encontró nada mejor que no esperar. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Apuremos esto. Está demorándose mucho el Señor. Apuremos. Nuestras intromisiones, hermanos, son un problema. Debemos esperar. ¿Qué dice Salmo 41? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Pacientemente esperé a Jehová. Amén. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo esperó? Impacientemente. Hermano, se lo digo yo que soy muy impaciente. Acá el salmista y todo creyente debería tener la misma actitud. Pacientemente esperé en Jehová.
Miren, estas cosas dependen de nosotros. El estar juntos, lo vemos en el texto, estaban juntos, pero esperaban la promesa. Sabemos que esta se cumplió. La Biblia no miente, Dios cumplió. Pero esto, la implicancia de esto es para todas las promesas de la Escritura. Esperemos, pacientemente. Mire lo que dice Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Otra vez. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué difícil, mis hermanos. Lo dice un hombre tremendamente impaciente. Romanos 15:4, un versículo que he usado mucho en la radio, en el programa de historia. Miren, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, es como un freno. Mire, todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza, para que por la paciencia, ahí como, ahora detente, mantente en esa paciencia y consolación, tengamos esperanza. O sea, no es una paciencia que nos detiene, sino que es una paciencia que nos hace avanzar a una esperanza mayor. Hermanos, estas dos cosas dependen de nosotros en este último versículo de Hechos 1:5. Estar juntos. Cuidado nuestra mente, pensamiento, nuestras circunstancias. Cuidado con eso. Hagamos un esfuerzo para estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, en unidad, no solo de cuerpo, que se note que estoy acá, pero mi mente y mis pensamientos están en otro lado. Y la segunda cosa importante, esperemos siempre las promesas de Dios. ¿Se dan cuenta? El equipamiento es el Dios Trino otorgado a los discípulos, no solo en el contexto de Hechos, sino para todos los tiempos. Y esto es como un motor que es como un switch que se prende y no para. Vemos capítulo 1, 2, 3, 4, 5. ¡Wow! Hermanos, es tremendo el libro de Hechos. No se detiene. Hasta el día de hoy no se detiene. Debemos seguir con este mismo trabajo. Pero hay cosas que dependen de nosotros. Dios ya lo ha otorgado todo. Ahora debemos asimilar estas herramientas, tomarlas para nosotros, creer en ellas, creer que nuestro Dios está presente. Aleluya. Pero hay cosas también muy prácticas y tan simples como el estar juntos y esperar las promesas de Dios. Sabemos muy bien que todo esto pasó. En conclusión, efectivamente en Jerusalén el Espíritu Santo se derramó en los apóstoles y otras 100 y tantas personas que estaban ahí reunidas, capítulo 2. La promesa no tardó en cumplirse, ya que pasaron pocos días, tal como dice el texto. El Padre y el Hijo enviaron a su Espíritu Santo. Es decir, es Dios Trino y Uno, el único equipamiento disponible y necesario para nosotros, mis hermanos, para nuestro día a día, porque no dejamos nunca de ser discípulos. A veces en la iglesia se hacía esa distinción, ¿no? Hermanos que llevaban 5 años decían, no, esos son como más discípulos, son como creyentes más comprometidos. Soy un cristiano ahí nomás de domingo, y ellos mismos hacían esa distinción. No, todo creyente es llamado a ser discípulo. Es a Él a quien necesitamos para nuestro servicio en su reino, nada más. A Él, a Dios, quiero a Dios. Querámoslo a Él, mis hermanos, queramos a Dios, nada más. Ni nuestra vida es más preciosa o estimada más que su vida divina en nuestra vida. Así lo demostraron cada uno de los apóstoles. No estimaron su propia vida como más especial que querer a Dios. Oremos. Señor, te queremos a ti. Nada más, Señor. Ayúdanos a poder comprender que lo que relata Hechos no es un cuento, no es una leyenda, es algo real. Señor, es tu Espíritu Santo obrando, el que enviaste del Padre, del Hijo, del Espíritu, equipando, Señor, a su pueblo para llevar adelante esta tarea. Ayúdanos a ser uno. Ayúdanos a esperar en tus promesas. Ayúdanos a tener este equilibrio entre el hacer y el enseñar, o el hacer y el que conocemos. Son tantas cosas que podemos extraer de estos primeros versículos que ya nos dejan abrumados, Señor. Ayúdanos.
Somos un grupo pequeño, pero eso no importa, en tus manos. Lo dijimos desde el comienzo, Señor, tú te glorificarás en medio nuestro, pero debemos confiar en ti. Señor, debemos adorarte a ti, quererte a ti. Perdónanos si a veces nuestras situaciones, circunstancias, mis pensamientos, mis anhelos se anteponen ante lo que tú quieres hacer en medio nuestro. Ayúdanos. Queremos descansar en ti, esperar en ti. Úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre, en el trabajo, en nuestro hogar, con nuestras esposas, nuestros esposos, Señor, úsanos. Con nuestros hijos, úsanos, Señor, porque te fallamos tremendamente. Úsanos, Señor. Que en ese día a día se note que te queremos a ti, que anhelamos de ti. Pero, Señor, también sabemos que ya te tenemos a ti, porque es el equipamiento que has provisto para nosotros los creyentes. Es un misterio, Señor. Entre anhelar más de ti, pero también sabemos que ya estás en nosotros con tu Espíritu. Pero si hay algo que nos falta, Señor, que te anhelemos, te busquemos, asimilemos este equipamiento. Tenemos al Espíritu que has enviado del Padre y del Hijo, Señor. El Dios Trino enviándonos lo mejor de sí, a Él mismo, su propia vida, Señor. La vida divina en el alma del hombre. ¿Qué más podemos querer, Señor? Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Los anuncios? ¿Sí? Muy bien. Gracias, mis hermanos. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere, a las 20 horas nuestro estudio para profundizar algunos detalles más de este pasaje. Sigamos orando los unos por los otros. Recuerden enviar yo sé que muchos saben sus fechas, pero manden la fecha de cumpleaños para poder saludarles también la semana. Saludamos a Nilce, que Dios le bendiga en este nuevo año que Dios te da. Y nos vemos el próximo domingo también a las 11 de la mañana. Yo después voy a estar consultando los matrimonios de la congregación. El matrimonio Basualto Mora, Salinas Basualto y Basualto Río Seco, para tener algunas instancias ya de conversar directamente con ustedes. Creo que es necesario, muy bien. Así que ahí vamos a estar coordinando alguna videollamada, vamos a tener durante la semana, no sé si esta es la próxima, pero vamos a coordinar, pero para que sepan que voy a estar viendo, hermano, cuándo podemos conversar para tener un tiempo de conocernos más y, por supuesto, recibir instrucción del Señor. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Que el Dios Trino y Uno te bendiga.